Volvemos con Andrea Hoffman y María José García. Escuchas Clave Social. Escuchas Clave Social, este programa donde navegamos por distintas noticias, por distintas historias, todas maravillosas, todas que nos conmueven. Y tenemos también a una persona, a un hombre también, que está impactando en su territorio de manera maravillosa. Sí, fíjate, porque la creación de los premios LED es una iniciativa creada por Impulso Docente que busca reconocer y visibilizar a los líderes educativos que están cambiando vidas en sus comunidades, como tú bien dices, María José, y estamos con uno de esos hombres que cambia vidas, que cambia realidades, y estamos muy contentos de recibir a Ugolino González, director de la Escuela Básica y Especial Nogomar de Puente Alto, que se ganó uno de estos premios que hace maravillas en Puente Alto. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Muy bienvenido, Ugolino. Muchas gracias, estoy muy contento de estar acá, agradecido por la invitación y con esta gana de conversar. Oye, y además tenemos que decir que de formación, Hugo es periodista. Sí, exacto. ¿Viste? No hay que estudiar una carrera para poder hacer cambios específicos que tienen que ver con la pedagogía, porque indirectamente todos hacemos un poco de pedagogía en la vida diaria. Exactamente, además mis dos papás son profesores, son pedagogos. Ya. Entonces en realidad es bonito que la pedagogía sea como de interés de todos los sectores, de todas las disciplinas. Es que la eso es lo mejor educación, que le puede pasar a un país. Obviamente, invertir en el capital humano, la educación es un puente para hacer muchas otras cosas más. Qué lindo. Bueno, partamos entonces, es porque queremos saber todo al respecto de tu premio, por qué ganaste y qué ¿Cómo llegaste a la educación? Claro, ¿y qué te lleva a ser periodismo a la profesor? educación? Sí, mira, bueno, yo estudié periodismo en la Diego Portales. Igual que yo. Sí, Portalino. Soy de la segunda generación de la Portales. Ah. Y me encanta el periodismo, me gusta escribir, pero sin embargo, como nací en una familia de educadores, mi mamá creó una escuela en Puente Alto, como el año 84, una escuela especial, que después se abrió a una escuela básica. Entonces finalmente esta escuela fue básica y especial. Yo trabajaba en el diario Financiero, me acuerdo, el 2000 por ahí, y me echaron del diario, afortunadamente me echaron. Fui un poco una oportunidad. Fue una oportunidad y llegué, dije voy a trabajar un año en Nogomar y me enamoré del proyecto, lo conocía de antes. Y empecé a trabajar ahí porque Nogomar tenía una propuesta inclusiva en el año 2000 y eso era muy poco común. En el sistema educativo chileno no se hablaba de inclusión, se hablaba a esa altura de integración. Y empecé a investigar y levantamos las banderas de la inclusión en esa época, pero era un momento en el cual todo el sistema educativo competía mucho. Era un modelo cognitivista, había 1000 formas de seleccionar a los estudiantes. Entonces, finalmente, esta banderita de inclusión se transformó en que empezamos a recibir a todos aquellos estudiantes, niños y niñas que nadie quería trabajar en Puente Alto. Mira. Básicamente de Bajos de Mena y del Castillo. Y eso empezó a producir un estrés en la organización. Ninguna escuela está preparada para que el 80% de sus niños tengan serias dificultades. Y ya no eran problemas cognitivos, sino que eran temas familiares, de violencia. Ese fue el perfil. Y Nogomar empezó a hiperfocalizarse en ese tipo de estudiantes y empezó a subir el índice de vulnerabilidad. En una década de 84 a 100%, y quedamos como la escuela más vulnerable de la zona sur con un IB. Y en paralelo a bajar la matrícula. Entonces la escuela se empezó a desfinanciar. Y había una paradoja, o sea, porque en el fondo estábamos haciendo una pega que nadie quería hacer, pero que nadie la reconocía en el sistema educativo. Obviamente el ministerio nos presionaba porque mejoráramos el CIMSE y era invisible este tipo de tarea de, en el fondo, evitar la deserción escolar. Oye, qué difícil lo que estaban enfrentando, porque era juntar todo lo que no debería haber pasado, pero de esto hicieron una oportunidad, como dijimos antes, de resucitación de muchos niños. A ver, y básicamente mi motivación fue decir, estos niños y niñas necesitan una pedagogía y una escuela diferente. Claro. Y la escuela tradicional y la pedagogía no está hecha para ello. Y de ahí empecé a trabajar, y lo primero fue conmoverme por el tema de la violencia estructural donde ellos vivían, niños que viven en permanente violencia desde su nacimiento. Entonces dije algo obvio, si el castigo es violencia institucional, ¿cómo vamos a contribuir con más violencia? Claro, y con más castigos. Con más castigos. Que es lo típico de los colegios, castigar, hoy día censurar. Todos los colegios, la principal estrategia para resolver conflictos siguen siendo los castigos, todos los colegios, claro, sean particulares, sean municipales, lo que sean. Y empecé de forma temeraria, en un contexto de mucha violencia, a trabajar con justicia restaurativa, que la adapté. Y entiendo que fui pionero en Latinoamérica en ese tema, como el 2003, 2004, 2005. Y empezamos a disminuir los castigos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el niño, en vez de aparecer el castigo, aparecía la reparación.
Y era la oportunidad de que el niño desarrollara la empatía. Le vuelvo a insistir, en un contexto muy difícil de la escuela. Eso fue muy complejo, los profes no creían en eso, costó un montón, y yo creo que después de una década empezó como a haber cambio así, en que yo creo que de un año a otro apareció una cosa así como media mágica de autorregulación, como que el mismo sistema de los niños. O sea, tuvo que pasar además como una generación del colegio, o sea, niños que estaban en primero básico y después salieron de cuarto medio. Hasta octavo. Hasta octavo. Sí. Oye, Hugo, pero no, quiero entender cómo lo hacía específicamente, porque yo puedo hacerme una idea, pero ya, no castigaban. El tipo, digamos, el alumno cometía una infracción, me refiero a una infracción escolar, no llegar o mentir. ¿Y cómo es este concepto reparativo que tú dices? Sí, mira, te quiero contar. Yo creo que tengo como 2 experiencias así de epifanía, y una de estas tiene que ver con este tema. Recuerdo que estábamos recién partiendo y creé una cosa llamada Círculo de Paz, que lo adapté de otro contexto. Y me toca mediar entre un chico que medía el doble del otro y que permanentemente le pegaba. Entonces estaban sentados así como estamos ahora, y yo no tenía idea qué tenía que hacer, y tenía que facilitar una conversación en que en teoría tenía que aparecer el discurso de la víctima. Entonces era cómo hacía que el niño víctima frente a este otro agresor hablara. Y no hablábamos nada, no pasaba nada, no lograba. Y en un momento dado logro que el niño, la víctima, dice, sí, quiero hablar. Entonces dice, quiero saber por qué me pegas. Y mira al otro niño. Y el otro se desmorona en la silla y se pone a llorar. Y dice, porque a mí también me pegan. A esa altura yo ya no sabía qué hacer. No tenía idea qué hacer. Y estoy tratando de auxiliar al que estaba llorando. Claro. Y el chico se para y le soba la espalda. Entonces, o sea, el victimario se transformó en víctima también. Sí. Y ahí hay el concepto de empatía en el fondo, de que todos tienen dolores que muchas veces no se visibilizan. Sí, entonces fue algo así que fue mágico para mí. O sea, dije, este es el camino. Claro. O sea, en esto tengo que trabajar para que esto se pueda reproducir y sea posible en la escuela. Qué bonito. Y de ahí para adelante no he parado con eso, y hoy día Nuevo Mar es reconocido por la escuela que tiene mejor convivencia en la zona sur. Oye, me invitan a exponer sobre eso, porque efectivamente creamos las condiciones para que los mismos niños encuentren un sentido a convivir de manera distinta. Claro. Quitando el castigo. Hugo, Ugolino, bueno, tú te ganaste este premio LED que premia a las mejores metodologías, y tú creaste una que se llama aprendizaje nómada. Sí. Que nosotros siempre conversamos con la Andrea que la educación ha evolucionado bien poco a lo largo de la humanidad. Todo ha avanzado, la tecnología, las normas sociales, las costumbres, pero la educación sigue siendo profesor, pizarrón, los niños sentados como tienen que sentarse, etcétera. Claro. Como que se sale poco de la sala de clase. ¿En qué consiste este aprendizaje nómada? Lo que les conté primero no tiene que ver con el premio. Yo postulé por el aprendizaje nómada. Perdón. Y, pero voy a poner una metáfora, pero media fea, pero una vez que pacifiqué la escuela, que ya había una convivencia buena, le propongo a los profes, ya, ahora toquemos nuestro modelo o enfoque pedagógico. Y les propongo el aprendizaje nómada por una cosa súper simple. Viendo una vez una serie en Netflix de vikingos, entonces apareció una idea del rey Ragnar que decía que al otro año vamos a ir a saquear Normandía, no sé. París. Entonces me apareció la idea de que éramos tan pobres, una escuela que teníamos tan pocos recursos, que todos los recursos estaban afuera. Entonces al profe le dije, lo nómada es ir a saquear la realidad. Todos los recursos para aprender están afuera. Claro. Los cerros, las plazas. Porque aquí no tenemos muchos recursos. Mar hoy día no tiene biblioteca y no tiene sala de computación. Sin embargo, estamos trabajando con las bibliotecas comunitarias, ocupamos la infraestructura de deporte municipal, toda la que hay. El Cerro La Ballena es un gran laboratorio para ir a observar naturaleza, aves. Las juntas de vecinos son espacios para trabajar en temas de cultura local. Estamos creando un ecosistema social de aprendizaje. Estamos trabajando yo creo que a esta altura llevamos 4 años después de la pandemia y como con 27 organizaciones territoriales. Entonces, finalmente este concepto del aprendizaje nómada rompe con muchas lógicas. O sea, esta escuela autárquica, autosuficiente, cerrada en sí misma y que además tiene que construir
paredes altas, especialmente cuando está en sectores complejos socialmente. No, desde el punto de vista nómada es al revés. Es una escuela que se proyecta a la comunidad y que en el fondo les propone algo bien ancestral, que es como comunidad hagámonos cargo de los niños de nuestro territorio. Y en eso no hay extraordinario. Entonces, finalmente, el aprendizaje nómada yo digo que es una pedagogía de la abundancia. Nosotros, a pesar de toda la pobreza que hay en el colegio, pero tenemos miles de recursos y todos los días lo ocupamos y están en todas partes. Es que sabes que es muy inteligente lo que la propuesta, Claro. porque efectivamente si uno se enfrasca en que no tengo, que es como estábamos hablando ahora con Joaquín Pincheira, y que decía que nosotros construimos muchas realidades a partir de nuestros sentimientos y pensamientos. No tengo, no puedo, y tú lo que hiciste fue justamente aprovechar el recurso que está afuera, que es lo que siempre nos invitan a ocupar en los espacios públicos, hacernos responsables y tomarnos los espacios públicos, que es nuestro derecho. Y tú lo viste en tu propia comunidad, que quizás no tiene grandes recursos, pero que sí hay recursos. Sí, y hay temas de fondo también. Tiene que ver con entender que el aprender y vivir operativamente es lo mismo. O sea, aprendo viviendo y viviendo aprendo. Entonces, el aprendizaje nómada de alguna manera acerca el aprendizaje a la vida. La pedagogía lo que ha hecho ha sido un poco encerrar el aprendizaje en un espacio privilegiado que se llama aula, y en el fondo los niños aprenden del mundo representado. Entonces, en el mejor de los casos, si quieren aprender de mariposa, las verán en una PPT, en un video. Claro. Nosotros... O en un mariposario estática, pinchás con el... Exactamente, entonces nosotros, claro, nuestros niños aprenden cerreando en un verbo, y ese verbo permite que el cerro sea el gran maestro, y el cerro con sus condiciones de naturaleza, de fauna, flora. Entonces es otro concepto también de aprendizaje y de pedagogía. Sin duda. Oye, y además, o sea, como si fuera poco, ustedes han subido además los puntajes del CIMSE, que claro, para el Ministerio de Educación, para los apoderados también es muy importante que el CIMSE sea alto, porque eso también indica que puedes traer más matrícula. Entonces, no solamente atrae un rédito social y cultural a los niños, sino que también académico. Sí, mira, desde el punto de vista nómada, yo creo una matriz de pensamiento nómada. Entonces, en el fondo estoy pensando nómada. Cuando yo pienso nómada, no puedo ir a buscar las cosas así de forma directa, porque como todo se está moviendo desde el punto de vista nómada, entonces nosotros no vamos a buscar los aprendizajes, sino que los aprendizajes emergen como consecuencia del tipo de convivencia que estamos creando en la escuela, del tipo de aprendizaje que estamos posibilitando, de cómo los niños están autoafirmándose, han ido mejorando su autoestima, porque cuando ellos hacen proyectos que tienen impacto en las comunidades, por ejemplo, cuando trabajan con una junta de vecinos, después la escuela se abre y vienen los vecinos y le agradecen a los niños. Entonces, tienen la posibilidad en tiempo presente de saber que sus acciones, que son pedagógicas, son comunitarias y ecológicas al mismo tiempo, tienen un sentido, cosa que la educación tradicional no puede hacer. Claro. Generalmente no. A ustedes les tocó también pasar por eso de estudien porque esto les va a servir cuando sean grandes. Esa típica pregunta que uno dice... Cuando decía, ¿por qué tengo que estudiar esto? ¿Por qué tengo que estudiar esto? Sí, claro. No, acá... Cuando seas grande. Claro, el tema es que estamos articulando curricularmente los elementos que hay, pero lo que manda es la experiencia. Y esa experiencia es muy vital porque tiene que ver con sus territorios, tiene que ver con los actores que ellos comparten y con que las miradas apreciativas que empiezan a tener los vecinos y las vecinas de los mismos niños, y a su vez los niños también empiezan a tener una mirada de su comunidad. Entonces, finalmente es un ecosistema súper potente. Oye, yo te quiero preguntar, porque efectivamente la comunidad es muy importante, conectarse, comunicarse, que fue lo que tú hiciste en una primera instancia cuando el niño víctima que era golpeado dice, ¿por qué me pegas? Porque a mí también hay una comunicación sumamente visceral y emocional ahí, y que resuelve un problema. Yo me imagino que estos niños que venían de lugares muy vulnerados, sus hogares, sus propios hogares, también tienen que tener algún tipo de, digamos, de comunicación con el colegio. ¿El colegio se preocupa de alguna manera de sus hogares y de su familia? Sí, es que como toda esa experiencia que tuvimos con, por ejemplo, en esa etapa dura que yo les dije antes del aprendizaje de pacificación, el 60% de nuestra matrícula era red Sename en ese tiempo. Entonces teníamos un trabajo territorial muy fuerte, pero con fundaciones Sename. Entonces teníamos el síndrome del patito feo, porque
Porque para el Ministerio de Educación éramos el patito feo, pero para las organizaciones sociales éramos el cisne, Claro, la única era escuela que es capaz la de evitar la solución. deserción. Entonces aprendimos mucho en esa época. Entonces tenemos una escuela muy protectora. Yo diría que una de las cosas más importantes es como el vínculo de los adultos desde la persona cuando ingresan a la escuela, los docentes, los psicólogos, el resto de los profesionales, hay un vínculo que es bien significativamente distinto. Entonces, primero, la escuela es un espacio protector en sí misma. Y segundo, somos muchísimo más eficientes en trabajar con redes porque, por ejemplo, con el municipio, con la unidad migrante viene a hacer operativos directamente a la escuela y lo hace, y el resto de las escuelas no lo hacen porque no tienen vínculo con el municipio. Claro, no, pero sin duda el proceso y el trabajo de vinculación que han hecho ustedes con el medio, ahora todas las universidades tienen esta área de vinculación con el medio, ustedes lo han hecho realidad en el colegio, es muy potente. Oye, Ugolino, te queremos felicitar. Y te queremos agradecer que hayas venido también a contar esta historia, que sin duda también puede inspirar a otros directores y a otros colegios y recintos académicos para que también puedan replicar esta metodología que tú ya la tienes patentada más encima. Claro, así que eso, patente. maravilloso. Hoy día le comentaba que justo le hice el registro de propiedad intelectual. Excelente. Tiene que salir en el diario oficial después. Sí, exactamente. Claro. Oye, Ugolino González, periodista de formación, director de la Escuela Básica y Especial Novo Mar de Puente Alto, además ganador de Premio LED 2025, fue uno de los 30 premiados de este año. Y que se va a hacer unos cursos afuera ahora y con Fundación Colunga. Maravilloso. Oye, te felicitamos. Muchas gracias y te vamos a despedir con música, porque el 24 de noviembre de 1991 nos dejó el gran Freddie Mercury. Sí, pues. Queremos hacer un homenaje de Clave Social.